Ok, buenos días Silvia, gracias por estar aquí en esta nueva entrevista del canal. Seguimos caminando. Hoy vamos a hablar de la noche oscura, para mí un tema súper importante, sobre todo porque acabo de salir de una hace pocos meses y todavía está con sus coletazos en mi vida. Entonces, me gustaría hablar de ese tema contigo porque lo hemos hablado más de una vez en privado y tú también tienes experiencia ahí. Entonces, bueno, lo primero, Silvia, bienvenida. Y me gustaría que, si quieres, presentarte brevemente quién eres y desde ahí vamos a iniciar esa corta entrevista. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Pues nada, darte las gracias también por la invitación y sobre todo porque creo que es importante transmitir esto a muchas personas que están en este proceso ahora mismo y todo el que va a venir por todo lo que está pasando. Muchas personas se van a encontrar en este lugar y no van a saber diferenciar y es muy importante diferenciar. Yo realmente soy una persona que me dedico mucho al mundo de la salud, de la prevención a nivel físico, espiritual y emocional. Y bueno, me dedico también a entrevistar a personas que están en este proceso con bastantes herramientas y porque creo que es muy importante expandir luz, ¿no? Por eso esta entrevista, gracias por invitarme y creo que es muy importante que la gente sepa diferenciarlo y se quede un poquito más tranquilo para entender y sobre todo por personas que, como bien has dicho tú, has pasado, yo he pasado, ¿vale? Y muchas personas pasarán, otras no. Y un placer siempre. Qué guay. Pues aprovecho, ¿no? Para preguntarte eso, porque como has dicho, en esa charla lo que a mí me gustaría es que lo enfoquemos en qué es una noche oscura, qué no es una noche oscura, y sobre todo qué podemos hacer concretamente o cómo nos podemos acompañar para vivenciarla, ¿no? E incluso me atrevería a decir para salir de ella, aunque bueno, yo tengo un punto de vista ahí que igual durante la charla que intercambiamos, pues vamos a ver hasta qué punto hace falta salir de esto realmente. Entonces, primera pregunta, Silvia, ¿tú cómo lo vives? Es decir, ¿qué es para ti? ¿Qué ha sido para ti esa noche oscura? ¿Y cómo lo diferencias, por ejemplo, de una depresión o simplemente de un mal momento o de otra cosa que tú ves que hay que diferenciarlo, ¿no? ¿Cómo sería eso para ti? Mira, yo desde pequeña he rechazado siempre el tema de la depresión porque me ha hecho tener mucho dolor, sentir mucho dolor, porque mi madre viene de ese dolor, ya tiene un trastorno bipolar, que antiguamente pues no se conocía mucho estos síntomas y los trataban como conejillos de indias con la medicación, lo que es la psiquiatría pura antigua, ¿no? Que bueno, había mucho desconocimiento y yo siempre he sido una niña rebelde con eso porque he visto muchas incoherencias en lo que es la psiquiatría y la psicología, respetando siempre que hay mucha gente que hace una buena labor, ¿vale? No es una crítica, sino una observación que yo desde pequeña he sentido y que he estado ahí, lo he visto. Entonces, no sé si por suerte o por desgracia, el haber tenido y haber crecido con una madre así, a mí me ha hecho diferenciar mucho los síntomas de lo que puede ser, bueno, pues para mí un vacío existencial, una noche oscura y una depresión. Esa información inconscientemente yo la llevo de serie por lo que he vivido. Mm. Me ha ayudado mucho a entender esto a la hora cuando yo pasé mi noche oscura. Y yo diferencio mucho porque la noche oscura no te quita energía, puedes estar cansado, pero no te quita la energía de la esencia, mientras que la depresión sí te la quita, ¿vale? Y, y la noche oscura no te aísla del amor que eres en esencia, porque tu proceso con la noche oscura es la conexión con Dios, mientras que la depresión no tiene nada que ver, es desconectarte de ti, de tu esencia, de no querer vivir, incluso no tener recursos para salir adelante porque de verdad te quieres morir, aunque en la noche oscura también te quieres morir, pero la forma de morirte es de resurgir del ave fénix. Es como, amo mi vida, pero necesito encontrar la forma de vivirla, mientras que la depresión es, no quiero estar en este mundo, quiero pasar al otro lado, porque no quiero estar aquí ya. Entonces, se sufre mucho con las dos, pero el tema es que tiene todo un para qué. El vacío existencial, porque estas tres se asemejan mucho en síntomas, ¿vale? De hecho, mi madre, cuando yo pasé la noche oscura, yo he pasado 2 noches oscuras, luego entendiendo
y leyendo a Juan Ramón de la Cruz, que habla mucho del tema de la noche oscura del alma, yo investigando todo esto, he visto varias conferencias de psicólogos, psiquiatras, de personas muy espirituales, esa información yo la estuve leyendo y escuchando cuando yo estuve en este proceso, me ayudó y me dio mucha claridad, por eso es muy importante este tipo de entrevistas. Y entonces entendí que era un proceso que yo tenía que transmutar y que era una parte de mí que tenía que bajar a la superficie y quitarme todas esas capas de cebolla que yo llevaba acumulando en el proceso de mi vida, acumulado por el ego, por las capas de personaje que nosotros nos construimos. Y entonces eso hizo que yo me tranquilizara. Entonces yo me acuerdo que mi madre me llamaba y me decía, tienes que ir a que te den una medicación porque no estás bien, ¿no? Porque ella es lo que ha entendido, ¿no? Es su proceso de vida. El mío no era así, porque yo entendía, si yo voy a trabajar, yo soy una persona que como y me alimento conscientemente, hago deporte, simplemente que cuando estoy ahí sola en el sofá, llorando, sintiendo el dolor, estoy transmutando, pero no me olvido de mí, ¿vale? La depresión si te olvidas de ti, de hecho no te duchas, no vas a trabajar, no puedes con tu vida, si tienes hijos no los atiendes. Yo bajo ningún concepto me ocurría eso. Es verdad que te entran ganas de quedarte en una cama y no moverte, pero hay algo dentro de ti, no sé si es la conexión con Dios, que no te deja escapar de eso. ¿Vale? Para mí es la diferencia. Y luego el vacío existencial es un proceso donde tú también puedes tener esta especie de depresión y de síntomas donde tú no sabes quién eres y estás en una búsqueda, porque se están cayendo también muchas capas del personaje y necesitas encontrar el para qué o el por qué, ¿vale? Ahí puede surgir luego un despertar espiritual, ¿no? Un despertar de conciencia y a la vez un despertar espiritual unido. Y estas tres opciones también te pueden despertar eso. Lo que pasa es que en la depresión puedes tener una depresión endógena, que es una falta de química en tu cerebro, donde sí que tienes que estar medicado. En una noche oscura del alma no necesitas estar medicado, es peor, porque te va a aislar todavía más de la fractura que tienes tú con tu esencia y con tu alma. Y bueno, un poco mi idea de lo que yo he vivido y lo que he pasado es un poco eso. Vale. Sí, entonces, si te entiendo bien, la noche oscura del alma sería como un proceso de reconexión al final con nuestra esencia, con quienes somos realmente. Es como me he alejado tanto de mí que hay como un momento en la vida donde mi alma me tira. De hecho, se llama Noche Oscura del Alma y es verdad que hablándolo con un amigo en una entrevista que hicimos también en el canal, José me decía que ellos lo llaman la noche oscura del ego, ¿no? Es como que el ego está muriéndose literalmente, yo lo viví así. Es decir, que Diego con todo lo que le gustaba, con las relaciones que tenía, con los anhelos que tenía, pues todo empezó a caerse de una cierta manera, poco parecido al vacío existencial que tenía, que has comentado. Sin embargo, es verdad que no había esa noción, en mi caso, por ejemplo, no tenía esa noción del vacío existencial de estar totalmente perdido. Es decir, que yo siempre tenía conciencia de que, por ejemplo, mi camino personal era un camino conectado con la espiritualidad, con la indagación, con el rendirme, con acompañar personas también, ¿no? Eso es algo que siempre ha estado, sí, como fijo, ¿no? Pero es verdad que todos mis gustos, todo lo que antes me gustaba, pues ha ido cambiando todo eso. Y mi noche oscura también la he vivido así, como una profunda reconexión conmigo, muy dolorosa, porque al reconectarme conmigo, lo que me ha pasado es que he tenido que desconectarme de todo lo que no era yo, de todo lo que no me gustaba realmente, de, bueno, todo ese proceso, ¿no? He tenido que mudarme, he tenido que soltar una relación de pareja que importaba mucho para mí, he tenido que abandonar proyectos profesionales, todo eso para volver a encontrarme, ¿no? Y todavía estoy en ese proceso ahora de reconstrucción, que es lo que viene después, que también es un poquito chungo, pero menos. Y entonces, si te entiendo bien, la noche oscura tiene que ver con eso. La depresión, ya de lo que has dicho, es como pierdo totalmente la esperanza de todo, me hundo, lo veo todo negro, ya no hay ninguna luz por ahí que me levante de una cierta manera. Y como bien lo has dicho, yo he acompañado a personas en depresión también. La mayoría de las veces hace falta un acompañamiento de medicación incluso para pasar lo gordo, ¿no? Para pasar el tramo. Y luego el vacío existencial, ¿no? Que has dicho también. Entonces, si lo resumo, sería, ya no tengo ni idea de quién soy, de qué quiero, de a dónde quiero ir, ¿no? Entonces, sería un poco esas tres maneras de...
Y ahora me gustaría preguntarte si, bueno, si alguien nos está escuchando y está pasando una de esas tres vivencias complejas, la manera de tratarlo, aparte de la medicación que hemos visto que en la depresión hace falta, pero la manera de tratarlo, de acompañarlo, de ser acompañado en esto, ¿es similar o es diferente para ti? ¿Y qué sería? Es diferente. Para mi punto de vista, la depresión sí que tiene que haber un acompañamiento necesario y tiene que haber una parte química, como hemos hablado. Eh, Mientras que la noche oscura es un proceso de vivirlo más solo. Ok. Si necesitas que alguien esté a tu lado es por energéticamente, porque tu aura o su energía, no sé, mira el ejemplo de dos niños tumbados en el suelo mirándose de forma amorosa. Eso sería el acompañamiento en la noche oscura del alma. Simplemente ser, estar ahí y regalar presencia. Mientras que la depresión sí que se necesita este proceso. Bueno, en Juan Ramón de la Cruz, si no recuerdo mal por lo que yo he visto, sí que recomendaban el tema religioso, que yo Mm. no lo asocio al tema religioso en la noche oscura, sino al tema más espiritual. Pero digamos que tu alma tiene programado esta vivencia. No todo el mundo va a vivir esta experiencia porque, como bien has dicho, es bastante doloroso y se pasa bastante mal. Se pasa horrible. E incluso la mirada, el estado físico te cambia. Te pueden pasar muchísimas cosas a nivel físico. O sea, la gente que te conoce, si te ve, va a saber que te está pasando algo. Y sí que necesitas que alguien, simplemente saber que está alguien ahí detrás, por si necesitas hablar, pero no te va a ayudar el hablar las cosas, como puede ser en la depresión o en un vacío existencial. Te va a ayudar más el calor, ¿no? Pero al final es un proceso individual. Y aunque esto no lo recordemos, el alma lo tiene programado, porque como bien dices, ¿tú cómo ayudarías a unas personas si tú no lo has pasado? Si no sabes qué se siente energéticamente y qué has vivido ahí, ¿cómo vas a acompañar luego si no te puedes poner en los zapatos del otro como está viviendo el otro la circunstancia? Y luego la transformación que todo eso lleva, porque yo me acuerdo de hablarlo con alguna persona en ese momento y se reían y me decían, oh, es maravilloso lo que te está pasando y tú te estás muriendo y te están diciendo, es maravilloso. Y yo, pues no le veo nada de maravilloso, o sea, incluso me enfadaba, porque en ese momento no entendía la transformación que iba a haber. Y los tiempos en la noche oscura no existen. O sea, puede haber noches oscuras de días, de semanas, de meses y de años. De hecho, creo que tú y yo lo hemos hablado, mi noche oscura más fuerte fue el año pasado. La primera fue muy dolorosa, pero a veces en la ignorancia se pasa mejor las cosas. Cuando tienes más información o que tienes herramientas, es como diciendo, con lo que sé, ¿no? El ego ya está ahí, con lo que sé y con lo que he vivido y que no sé qué, que me esté pasando esto y que no lo pueda. Es como el niño ahí resistiéndose a vivir la experiencia, ¿no? Y puede lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que todavía me pasan secuelas de esa noche oscura que viví el año pasado, pero es verdad que ya no me quedo enganchada, ¿no? Es como que ya he tenido un aprendizaje y gracias a ese aprendizaje soy otra persona, porque realmente me siento otra persona nueva totalmente, no tengo nada que ver el año pasado cómo era yo a cómo soy ahora, a la hora de gestionar, a la hora de mostrarme el mundo, a la hora de mis pensamientos, que todavía me atrapan, ¿vale? Porque si no, vamos, sería una iluminada. Estamos aquí para eso, ¿no? Pero sí que es verdad que no sé si te pasa a ti, Diego, pero más desde la paz. Sí, 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 total. Eh, yo, por ejemplo, la noche oscura también me duró 1 año y 8 meses, 9 meses, no me acuerdo muy bien, bueno, fue muy, muy denso. Y lo que me acuerdo mucho es la profunda desesperación que había ahí, ¿no? Y sí que lo que dices también me parece súper interesante en cómo acompañar esos procesos, porque yo, por ejemplo, en la noche oscura que viví, no necesitaba de un terapeuta para resolver mis problemas de la infancia, para entrar en mi dolor y sacarlo, para tener un espejo. No, no, lo que necesitaba cuando llamaba, porque de vez en cuando sí que he tenido una terapeuta que me acompañó, Vanessa Novo, que le agradezco muchísimo. Ahora aprovecho, ¿no? Que me acompañó puntualmente, de vez en cuando le pedía una sesión, porque lo que necesitaba sentir era calor humano, amor, cariño, un chute de esperanza, un chute de tú tranquilo, todo eso va bien, ¿no? Eso sí que lo necesitaba y es verdad que cuando hay estados más de depresión,
para mí el objetivo de la noche oscura es rendirnos. Es decir, que es como el alma que dice, mira, ¿sabes qué? Estás ahí con tus historias, creyéndote todavía tus pensamientos, creyéndote tu historia egótica, te la voy a derrumbar para que de una puta vez te rindas y tomes conciencia de que quien tiene que llevar las riendas de tu vida soy yo, el ser, el alma, no el ego. No, yo creo que la función de la noche oscura del alma básicamente es esta, ¿no? Es como que se caiga todo. Entonces ahí para mí el proceso curativo es la rendición, la sumisión a lo divino que está haciendo un trabajo en mí, ¿no? Mientras en la depresión tengo la sensación de que si hay rendición hay mucho peligro, es decir, que ahí justamente hay que acompañar a la persona para que no se derrumbe del todo, porque en el derrumbarse del todo puede llegar por el trastorno bioquímico que tiene en su cuerpo a incluso matarse, ¿no? Entonces ahí hay que cuidar muchísimo eso. Es todo un acompañamiento, yo creo que mucho más cercano. ¿Eh? Cuando acompaño a personas que están en procesos depresivos es cada semana, no te dejo opción. Es decir, que voy a estar ahí y te obligo que sea que estés aquí también, ¿no? Y también hay ese proceso en momentos depresivos de invitar mucho a la persona a que salga, a que se deje a invitar por los amigos, a que vaya a hacer deporte, a lo que sea, pero que salga, que se ponga en marcha, ¿no? Mientras en la noche oscura también me doy cuenta que muchas veces lo único que se necesita es tiempo, silencio, descanso y dejar que pase, muchas veces, ¿no? Es como que pase, porque va a pasar. Y es verdad que para traer también lo que tú decías de la tercera opción, que es la falta de sentido, ¿no? No me acuerdo cómo lo llamabas ahora, se me ha ido. Tenemos la noche oscura del alma, la depresión y Y vacío existencial. eso es. Y en el vacío existencial siento que cuando yo le he pasado también eso y cuando he podido acompañar personas, ahí sí hace falta también mentoring, ¿no? Como una especie de coach. Ya no es tanto un Mm. terapeuta, pero más un coach que, vale, cuáles son tus cualidades, quién eres, hacia dónde te quieres dirigir y también hace falta un acompañamiento un poco más cercano. Entonces sí que son como tres maneras diferentes, ¿no? De tratarlo. Es un poco lo que me inspira lo que has Sí, compartido. el vacío es más reconducir a la persona, porque Mm, está un poco perdida y entonces es ayudarla a conectar con sus dones, sus habilidades y a su propósito, ¿no? Al final. Es una falta de propósito, que estás viviendo un momento para reconectarte, porque a lo mejor estás en un almacén trabajando, pero tú has venido a hacer tartas porque se te da súper bien, ¿no? Por poner un ejemplo. Al final todo para mí es espiritual, no tienes por qué dedicarte a esto como hacemos nosotros, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, has hablado de algo muy importante que es la rendición. Todo parte de una rendición, si no, no hay un proceso. Si no me rindo, estoy en resistencia, con lo cual no hay cambio, no hay transformación. Pero la parte más importante, que todo el mundo veo que rechaza, no solo la rendición es la puerta, ¿no? ujú, Y que se abra la puerta es el atreverte a sentir. mm, Atreverte a sentir es lo que va a conectar con todo. Pero como tenemos miedo a sentir, lo rechazamos. Es como que lo dejamos detrás de la puerta. No tengo momento para vivir esto ahora, porque tengo que sentir y no me apetece verme mal y sentir. Cuando si tú te atrevieses a decir, voy a sentir, porque sintiendo se va a ir. Es como cuando mi hija dice, tengo miedo a esto. ¿Tienes miedo? Pues hazlo, que se va a ir. Si no te atreves a hacerlo, es cuando va a seguir ahí toda la vida. O sea, si realmente nosotros reflexionamos sobre esto, sería mucho más fácil todo, porque al final dices, ah, que tengo miedo a esto, dice, pues ahora le voy a dar yo más miedo al miedo, ¿no? mm, Vivo esa experiencia y se transmuta todo. Entonces, si yo tengo miedo a sentir, sé que lo voy a pasar mal un momento. Es como cuando vas a ser mamá, sabes que el parto va a ser la leche mm. y vas a vivir, sobre todo yo que tengo he vivido las dos opciones, con epidural y sin epidural, y sé lo que se siente. Entonces, sé que voy a sentir dolor y lo voy a pasar muy mal, pero me va a merecer la pena. Y te he puesto un ejemplo que además es muy sinónimo de lo que es la noche oscura, es una persona nueva, Claro. es dar a luz una persona nueva, es que se caiga todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi primera noche, y no sé por qué tampoco se repiten varias noches, bueno, pues porque el alma lo necesitará. En mi primera noche fue leyéndome un libro de Oso, tú fíjate, Mm, Fama, éxito y no sé qué más era. Pero yo estaba en casa de un amigo y tenía una librería de libros todos de crecimiento, de espiritualidad, y yo estaba esperándole, estaba haciendo también un café, no sé qué historia, y yo de repente me dirigí bueno, a la estantería de los libros
y señalé ese libro y me lo cogí y dije, ¿me lo puedo leer? Y me dijo, sí. ¿En qué momento me lo leí? Porque se me cayeron un montón de personajes en esa lectura de Osho, que yo para mí Osho es muy heavy, o sea, en el sentido de que te va a hacer darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Y sí. se me cayeron un montón de personajes en ese, creo que te lo comenté, que lo pasé bastante mal, que llamé incluso al teléfono de la esperanza, la gente se puede reír, pero estaba fatal y yo necesitaba que alguien me escuchara, ¿no? Ese tipo de alguien, lo que habíamos dicho, de estar al lado tuyo, ¿no? Tumbado ahí contigo. Y yo me acuerdo que sonó el teléfono de casa, el fijo, y era mi mejor amigo en ese momento. Y bueno, fue la persona que el universo, la vida me mandó para yo. Y me acuerdo perfectamente que tenía tanto dolor que cogí un cojín y me puse a gritar y a chillar en el cojín para que no me escuchara nadie. Pero yo necesitaba sacar eso, sentir todo lo que mi cuerpo dentro tenía, porque no quería que habitara en mí. Y como no quería que habitara en mí, necesitaba, no sé, yo por telepatía o intuición, llámalo como quieras, yo opté por hacer eso. Y bueno, al final estamos guiados siempre, no estamos solos. Y ya no solamente digo a nivel físico de que llames a una persona y esté. Si tú pides ayuda a tus guías o te van a mandar las circunstancias a las personas, yo en ese momento llamé al teléfono de la esperanza, pues porque es lo que se me ocurrió, pero me mandaron a una persona. Y bueno, así viví mi primera experiencia, que fue también bastante dolorosa, lo que pasa que hace ya bastantes años de eso, por lo menos 6, y no recuerdas, porque luego la mente tiene sus cosas buenas también, ¿no? Que no recuerdas tantas cosas así tan dolorosas y es como que todo se va atenuando y como que todo se va haciendo más liviano. Oh, gracias por compartirlo. Sí, que a veces nos puede venir de la nada, ¿no? Como tú dices, de leer un libro, aunque bueno, está claro que Osho tiene una vibración específica y esa vibración, cualquier libro que te leas de Osho, si no lo conoces o incluso si ya llevas tiempo en ese mundo, te va a despertar. O las meditaciones activas que hace también, pues tienen esa función de mover, de sacudir. Y lo que has dicho para mí es primordial. Ahora está bueno porque podemos entrar en esa parte de la entrevista, en esa parte del sentir, ¿no? Em, yo creo que da igual el proceso que se esté haciendo, que sea noche oscura del alma, depresión o vacío existencial. Como tú dices, hay puertas diferentes, ¿no? La puerta de la rendición por la noche oscura del alma, la puerta de pedir ayuda por la depresión, que para mí yo creo que esa es la puerta realmente de cuando ya no puedo más, pido ayuda, entonces empiezo ¿no? Y en el tema del vacío existencial, yo siento que es no, bueno, no sé cómo definir exactamente esa puerta, pero también hay una forma de rendición ahí. Es como aceptar que lo de antes ya no me va y aceptar que estoy perdido, ¿no? Ahí hay una gran parte de renunciar un poco al orgullo, creo, en esa tercera cosa. Entonces, una vez que abrimos la puerta, yo creo que ahí que el sendero va a ser un poco parecido, es decir, atreverse a sentir lo que tengo adentro de mí y lo que me está atravesando, ¿no? Como tú bien has dicho, más me resisto, más esto contra lo cual estoy resistiendo se va a hacer gordo y se va a ir manifestando cada vez de manera más importante en nuestra vida, ¿no? Entonces yo invito a todas las personas que están mirando esto y que están pasando por un momento difícil a que se entreguen al sentir y si no lo pueden hacer solo porque les da miedo, pues que busquen un acompañamiento, ¿no? Terapéutico, individual o en talleres o lo que sea. Yo creo mucho en la terapia grupal en los talleres Mm. porque ahí hay mucho movimiento, pero sí, sentir es como la clave, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poquito, ¿tú cómo has podido entrar en ese sentir al final? Porque al principio supongo que eras como todo el mundo, como nosotros, humanos, es decir, que no sabías cómo hacerlo, porque lo único que nos han dicho desde niño o desde niña es no sientas, sobre todo, ¿no? Estamos diseñados, estamos entrenados a evitar sentir el dolor, a intentar evitar el dolor permanentemente. Entonces, eso crea seres que no son capaces de relacionarse con el dolor cuando ocurre y entonces a seres que tienen tendencia a desresponsabilizarse, a querer huir, o bien en drogas, o bien haciendo muy bien de deporte, o bien comiendo, o bien mirando la tele o lo que sea, ¿no? Pero querer huir de estas sensaciones desagradables. Ahora, siendo un poco más adultos y tomando en cuenta que 50% de la vida es oscuridad y 50% es luz, pues el dolor se va a invitar de manera cotidiana en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál fue para ti?
no sé si la práctica, la técnica, la puerta que te permitió entrar en tu sentir y a través, bueno, y sí, entrenarte de una cierta manera esto. Pues mira, yo siempre digo que para todo entiendo que si tu zona de dolor no es más fuerte que tu zona de confort, no va a haber cambio nunca. Mi zona de dolor, sufrimiento, era más fuerte que mi zona de confort en ese momento. Entonces ya me he cansado de ser fuerte, Mm. de no permitirme ser vulnerable, de trabajar en automático, de ser la resuelve todo, de ayudar yo a todo el mundo y que nadie me ayude a mí. Entonces, cuando se te cae ese personaje también, ¿no? Y además muy conectada con la energía masculina, dije, ya, o sea, que tenga que ser lo que tenga que ser. Y cuando tú decides hacer eso, el sentir viene secundario, porque Cuando ya dices de sentir, ¿te refieres a emociones, por ejemplo? sí, sentir emociones es lo que va a pasar, lo que tenga que pasar, dolor. Yo sobre todo notaba mucho agobio en la zona del pecho, mucha ira, con muchas ganas de llorar y lloraba. Ujú. Lo que el cuerpo me pedía yo iba haciendo. Si Vale. tenía rabia, sentía la rabia y me quedaba con la rabia, con el miedo. Yo pensaba, digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta vida? Morirme. Pues si tampoco me da miedo morirme realmente. Pues que venga lo que tenga que venir y yo voy a estar aquí sola atravesando esto porque estoy cansada. Estoy cansada de vivir de la otra forma. Porque viviendo de la otra forma, como escapando, Ah, que se me ahora había parado, no me había entrado, perdona. está diciendo escapando. Escapando no iba a solucionar nada. Mm. Y entonces es una cosa que te viene, que no la rechazas y dices, me atrevo con todo. Es como saltar al vacío. No sabes lo que va a ocurrir ni nada, pero sabes que lo que estás viviendo anterior no te está sirviendo. Mm. Entonces, doy un pequeño salto, no sé qué va a pasar, no tengo nada que perder porque ya para mí todo está perdido porque no me encuentro bien con Claro. nada. Y entonces es cuando decides sentir todo, sentir el dolor, la tristeza, abrazarlo, quedarte quieta, si te apetece de repente reír, porque también te ocurre, no estás todo el rato mal, ¿no? Hay circunstancias. Es observar lo que está viviendo tu cuerpo, cómo está vibrando, lo que estás sintiendo, el sentirte, si me siento mal y sola y abandonada, el cuento este del ego de la niña interior, pues también me quedo ahí abrazando eso y no pasa nada. Entonces, bueno, pues cada día que va pasando, pues un poquito te vas encontrando mejor y al final va saliendo poco a poco, pero ya te digo que sintiendo y sin rechazarlo. Y lo que me está diciendo me lleva es básicamente permitir la expresión de lo que estoy sintiendo, ¿no? Si siento tristeza, pues me permito llorar. Si siento enfado, me permito coger un cojín y ¡ah! Y si siento frustración, lo mismo, ¿no? Si siento miedo, pues me permito, yo lo utilizo mucho en los talleres, pues me permito temblar, pues tiembla, ¿qué más da, no? Al final, es como dejar de cuestionar y sobre todo creo que un punto importante porque yo sé que tú vienes de una configuración muy mental, yo también y creo que en general en Occidente somos muy mentales. Entonces, para mí la clave es cuando estoy con la sensación, no permitir los pensamientos que me dicen, ¿y por qué estoy sintiendo esto? Y esto me va a llevar a no sé qué, y hoy nunca saldré de esta, y otra vez. Es como cortar todos los pensamientos y solo poner el foco y la atención en la sensación, ¿no? No sé si eso también tú lo has podido vivir. Totalmente. Además es que como tú has dicho, yo encima soy un signo de aire, soy súper mental y la gente en este proceso también conecta mucho con el despertar de la conciencia, que te da una información muy valiosa, pero al final es lo que hablaba yo en el caso que te comentaba de esta persona, ¿no? Que le decía, ¿entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y, por ejemplo, era el perdón a un familiar, ¿no? Lo estoy perdonando mentalmente, perdono a esta persona porque sé que el perdón es para mí y luego no es para nadie, porque entiendo que todo ocurre como tiene que ocurrir. Pues lo estoy haciendo mental. Yo te hablo de algo de aquí, de corazón. O sea, no estás libre hasta que tú no lo pasas por aquí. Claro. Cuando tú pasas las emociones, ¿vale? Cada una donde se sienta, las transmuta, las sientes, las abrazas, es cuando se van.
Y Mm. cada vez de fuerte, 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 la sensación cada vez se va haciendo más pequeña porque se va liberando. Que esa es la magia y eso es lo que la gente no sabe que hay detrás. O sea, la meta no son bombos ni platillos, la meta es atravesar ese túnel que sabe que va a haber luego bombos y platillos, pero tiene que atravesar esa oscuridad. Qué buena. Un poco yo lo siento así, el tema de sentirlo. Sí, es como efectivamente una cosa es tener una comprensión mental y otra cosa es aceptar, vivenciar esa comprensión mental. Por ejemplo, si yo quiero perdonar a un familiar, quiero perdonarle, tengo esa información en la mente, pero hay algo que me impide. Por ejemplo, puede ser un rencor. O sea, en la realidad, mentalmente quiero perdonar, pero la realidad es que me siento enfadado. Bueno, pues voy a tener que vaciar ese enfado y luego ver qué hay. Igual ya hay el perdón o igual después hay como mucha tristeza. Bueno, pues voy a tratarla y así, pues poco a poco se puede llegar, ¿no? A lo que hemos decidido mentalmente. Y en la noche oscura del alma yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo pensar, a ver, todo está bien, todo está en orden, tú tranquilo, es tu alma que te está, que te está guiando. Y luego entraba en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo emocional había un buen de miedo. Me voy a quedar así toda la vida, ¿qué está pasando? ¿Voy a levantar cabeza algún día? ¿No? Y era también esas dudas y simplemente era vivir el miedo y luego volvía un poquito más de alivio, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho cómo lo presentas y me gustaría preguntarte, ¿cómo, Silvia, porque claro, estamos hablando de qué es, cómo transitarlo, cómo acompañarnos un poco ahí y me gustaría terminar esa entrevista con una buena noticia. ¿Qué hay después? ¿Cómo nos sentimos después? ¿Hay alguna esperanza para la gente que está ahí? ¿Cómo se van a sentir, ¿no? ¿Cuál es la meta de todo esto? Pues no van a ser la misma persona, obviamente, que eran antes. Y creo que la capacidad de sentir, de haber pasado ese proceso, va a ayudar a dar herramientas para que tu vida va a seguir teniendo historias, ¿no? Porque eso es un proceso desde que nacemos hasta que morimos. Pero la forma de vivirlas o de pasarlas, vas a ser, al ser otra persona, porque tienes otra sabiduría, no es inteligencia, es sabiduría, porque has pasado por el proceso, va a hacer que tus conflictos en la vida se vivan desde otro lado. Más liviano. Vas a pasar circunstancias, obviamente, hasta que mueras, pero va a ser más liviano. Digamos que tu vida va a ser más, no sé si la palabra es disfrute o de paz, Ah, ok. ¿vale? Entonces vas a decir, sé que esto me ocurre, es tan fuerte lo que pasas en ese momento, tan fuerte, que todo lo que te venga, por muy fuerte que sea, no va a ser nunca tan fuerte como lo que has vivido antes. Y eso es porque tú has transmutado y has integrado eso en ti. Y al integrarlo es lo que vuelve a la sabiduría, te va a dar la sabiduría de cómo actuar frente a otras circunstancias que te pasen seguidamente en tu vida. Mm. Sí, de lo que estoy escuchando es un proceso, yo lo siento así también, al final has puesto palabras, ¿no? En algo que siento, para mí es un proceso que me ha dado mucha paz, muchísima, pero es como efectivamente, dices, "Uf, con lo que me ha pasado ya, peor, es como, no sé, pues dame vida a ver qué pasa, porque peor que eso no sé si puede pasar de esta manera. Eso por una parte, pero sobre todo a mí es como esa sensación de no sé cómo decirte, se ha reformado algo en mí. Antes tenía la creencia de que todo está bien, ¿sabes? Lo que se suele decir en el mundo espiritual, todo está bien, todo está en su lugar, ¿no? Era una creencia y es verdad que con ese proceso se ha transformado en una sabiduría, en una certeza, es decir, que ya lo siento así. Aún es curioso porque la sensación, y eso para mí es la paz. ¿La paz qué es? Hay una perturbación emocional, mental o lo que sea, y aunque haya esa perturbación, yo siento que está bien, que, ok, puede estar esa perturbación ahí, ya no necesito luchar contra ella, pero ya soy capaz de acogerla, ¿no? Y creo que la noche oscura del alma lo que nos enseña básicamente es esa rendición y a acoger todo, ¿no? Acoger todo, como está pasando un pájaro, pues está pasando un pájaro, ¿por qué lo voy a juzgar? Pues lo mismo que una emoción, pasa una emoción, pues pasa una emoción y la dejo que surja, ¿no? Sí, yo creo que uno de los beneficios más grandes que a mí me aportó esa noche oscura es la paz, realmente. La paz y ese empoderamiento, porque una vez que uno está en paz, se siente mucho más poderoso y libre, sobre todo, ¿no?
Y no hay nada mejor que la paz. No, ¿qué Para mí más? es una de las vibraciones más bonitas que hay. Y entonces es como yo, ahora últimamente me da mucho por hacer mis posts hablando de ser la paz en medio del caos. Eso es lo que me enseña la noche oscura del alma. Es tener conflictos, historias y tal, pero gracias a la sabiduría y al haber pasado ese proceso, soy otra persona que gestiono diferente, pero no solamente intelectual, sino a nivel espiritual, a nivel de apertura de corazón, a nivel de entender que sí, que todo está en su sitio y todo está bien, pero que yo, al ser otra persona, voy a saber manejarlo de la forma con más resiliencia, ¿no? Para mí es una de las palabras súper bonitas que te hace vivir la noche oscura del alma, conectar con la resiliencia. Y eso es muy bonito porque incluso nosotros hablando ahora aquí esto, dentro de nuestro dolor, ¿no? Que hemos vivido, porque te hace recordar momentos, yo los estoy viviendo y los estoy recordando, pero siento mucha paz. De hecho, mi expresión lo siento, ¿no? Que se me caen los hombros, te hablo con amor de ello, ¿no? Y eso lo he conseguido gracias a atreverme a pasar esto, que vuelvo a decir que el alma sabe cuándo, cómo y por qué tienes que pasarlo, porque es un aprendizaje que traemos. Qué bonito. Wow, gracias. Me gustaría, con lo que has dicho, añadir, con lo último, ¿no? Que el alma sabe cuándo, cómo. Recordar esto a todas las personas que están viendo este vídeo, que en todo momento mi sensación ha sido así conmigo y creo que es real, es que en todo momento vivimos lo que tenemos la capacidad de vivir, ¿no? No hay ningún desafío que es demasiado grande para nosotros. Puede ser desafíos que parecen muy grandes, muy difíciles, pero realmente nunca es demasiado. Solo recibimos lo que exactamente somos capaces de transmutar. Así que sí, me gusta esa idea y me gustaría también preguntarte, porque has hablado de resiliencia, si puedes explicar un poquito lo que es eso para ti y eso como un beneficio, ¿no? Lo que has dicho de pasar esa noche oscura del alma. Pues mira, para mí la resiliencia es la capacidad de pasar adversidades y transmutarlas en luz en vez de en oscuridad. Una vez pasadas, recibirlas con amor incondicional y no ponerle juicio ni etiqueta a la circunstancia, sino verlo desde la paz y desde el amor pues, más elevado. Wow, qué bonito estado. Gracias, Silvio. Ahora para terminar, a ver si hay como algo igual, algún consejo muy directo o muy breve que quieres dar a todas las personas que se pueden reconocer en la noche oscura del alma o en otro de los procesos que hemos hablado. Y luego también si hay algo más que tú quieras añadir con todo eso. Pues mira, si te encuentras en esa situación, ya hemos dado pautas de cómo atravesarlo y atrévete que vas a ser otra persona. En el lugar de la depresión, pide ayuda, pero pide ayuda de personas que sean como un abanico de posibilidades. Es decir, que no solamente cuenten con la química, que sean personas como más expandidas en conciencia, sabiendo de estos temas, para que no se centren solo en la química. Porque eso también lo veo mucho, que dormimos personas aquí, ¿vale? No vamos a la profundidad, porque aquí no molestan. No sé si me entiendes. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y en el vacío existencial, abrázalo porque te va a conectar con tus talentos, tus dones y con la misión de tu alma, con lo que has venido a hacer. Y es un proceso necesario y bonito. Guay. ¿Algo más que quieras añadir de manera general con todas esas temáticas? O... Nada, que la gente eh, simplemente se atreva a venir a hacer lo que la vida le tiene preparado y que no rechace nada. Que si vienen esas circunstancias es porque nuestra alma las necesita y que aunque duelan mucho, siempre estamos sostenidos, esa sensación nunca se pierde y nunca realmente nos va a pasar nada, que confiemos. Qué guay. Gracias por ese mensaje de esperanza. Terminar diciendo un poquito que tú también en tu trabajo acompañas personas, haces mentoring, consultas de coaching, no sé exactamente si lo quieres definir, hablar un poquito de eso y cómo la Sí, gente... bueno, yo ahora estoy trabajando en unas mentorías los jueves, que las doy gratuitas, y bueno, vamos trabajando de ciertas
herramientas, ¿no? Para que la gente que está un poco perdida en varias áreas, pues bueno, a nivel pareja, a nivel despertar espiritual, a nivel tema de económico, bueno, pues que si se sienten reflejados ahí con guía, pues perfecto, ahí estamos para ayudar. Y bueno, pues también entrevisto personas del mundo de las terapias alternativas para que estos mensajes lleguen a más personas, porque va a hacer falta y tú lo sabes con todo lo que se viene y hay que estar ahí aportando y dando. Esa es la ley del servicio. Cuando ya estás conectado con tus dones y tus talentos, tu aporte es servir de forma honesta y que todo se coloque como se tenga que colocar. Claro, entonces las mentorías gratuitas los jueves, que te agradezco mucho por esa obra que estás haciendo, la verdad, es ponerte al servicio literalmente. Y luego tienes tu Instagram también, que tiene, bueno, que es un Instagram ya bastante potente, donde haces muchas entrevistas muy chulas. Recomiendo a todo el mundo, pues, suscribirse para poder seguir, ¿no? Todos los mensajes que brindas. Y me ha encantado, porque yo es verdad que nos hemos conocido donde yo he sido entrevistado por ti en Sí. el justamente, y ahora pues me gusta ese cambio y que tú estés en ese lugar también, porque sí que eres muy buena entrevistando, ¿no? Pero también yo siento que tenías cosas para brindar desde ese lugar donde estás hoy, así que me alegro mucho que hayas aceptado y pondré todos tus contactos aquí abajo en los comentarios. Yo te doy las gracias también a ti por haber querido compartir y mira, cuando me hablaste del tema, tuve claro que este era un gran tema para ayudar, porque creo que hay más información que antes, pero bueno, siempre dos personas que lo han vivido y que lo han experimentado y lo han pasado, pues es bonito también compartir la experiencia. Mm. Gracias, Silvia. Gracias a Hasta ti. la próxima. Chao. Chao.